trabajado con, yo entiendo, normas de origen. Se ha visto el arancel aduanero, como les he indicado, ¿no es cierto? Primero siempre revisando el arancel aduanero, qué documento es el que se requiere para la mercancía, ¿no es cierto? En función de eso también se ha identificado la alícuota del gravamen arancelario. En algún caso, de acuerdo a sus ejemplos o al caso que hubiesen elegido, seguramente también se habrá visto la aplicación de las normas de origen, de certificados de origen para aplicar una alícuota preferencial de 0, ¿no es cierto? Debe ser el caso. Ahora veamos el arancel, repasemos un poquito. Habíamos visto respecto al sistema armonizado de la OMA, cómo va desde la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Cómo a través de un sistema armonizado se van estableciendo partidas y subpartidas para cada mercancía. La ANANDINA, que es la nomenclatura andina, a través de la decisión 812, y ha ido estableciendo 8 dígitos. Con resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se llegan a los 10 dígitos, ¿no es cierto?, en la clasificación arancelaria. Y ya el 11º dígito ya es un código SIGUNEA, ¿no? Y ahí habíamos revisado precisamente la anterior clase, cómo estaba establecido el arancel aduanero, cómo era su forma. Esto que obviamente el arancel aduanero, en el marco de cómo se va estableciendo desde el sistema armonizado, pasando por la ANANDINA, ya la resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así mismo el artículo, el código, la asignación del código 11º, que es el código SIGUNEA, ya va a ir mostrándonos la clasificación en concreto. Sin embargo, habíamos dicho que para algunos casos, por ejemplo, era necesario sí que los países miembros, por lo menos de la comunidad andina, a través de sus grupos especializados, a través de sus representantes, se vayan reuniendo y estableciendo cómo más o menos debiera aplicar o cómo resultaría la aplicación de uno u otro, de una u otra partida para determinada mercancía. En ese marco habíamos señalado que existe mercancía que puede estar sujeta seguramente a algún tipo de análisis o algún tipo de evaluación, ¿no? Cuando salieron por primera vez las toallitas húmedas, ¿no?, había que clasificarlas dentro, y ya podía ser dentro de lo que eran materiales de limpieza, de aseo personal, pueden ser toallas de papel, ¿no es cierto?, con algún líquido. Obviamente ha sido una innovación, algo que recién estaba emergiendo en el mundo, y obviamente han meditado su análisis correspondiente para saber dónde va a ir colocada la mercancía, bueno, en este caso la toallita húmeda, en qué partida, etc. Lo mismo para la tela polar, ¿no? La tela polar, dependiendo del tipo de punto, del tipo de tramado, de tejido que va a llevar adelante la tela, es clasificada, ya habíamos dicho, ¿no? Y hay tela que es en función ahí los torcelados, en función a determinada característica, ¿no? Y esto justamente. Karen, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, y buenas noches a todos los participantes. Mil disculpas que interrumpa su clase. Como les dije hace un momento, les quería informar a los alumnos que esta semana, como es Semana Santa, vamos a pasar clases lunes, martes y miércoles, debido a que muchos estudiantes el día jueves van de viaje. Entonces les pido que por favor tomen en cuenta eso. Vamos a pasar clases lunes, martes y miércoles en el mismo horario. ¿Alguien tiene algún inconveniente? Bueno, creo que nadie tiene inconvenientes. Doctora, ¿me confirma si se me puede escuchar? Sí, se te ha escuchado perfectamente, Karencita.
Ya, entonces, de todos modos voy a colgar en el grupo el comunicado de que vamos a pasar lunes, martes y miércoles en el mismo horario. Por favor, les pido a los estudiantes, estaba viendo, este es el único curso que no enciende cámaras, ¿no? Y bueno, ya estamos acabando el diplomado, es muy importante, ¿no? Que tengan las cámaras encendidas, ya que eso tiene un puntaje, y la docente también sabe eso, que tiene un puntaje extra. Así que les pido que por favor enciendan las cámaras, es importante porque, aunque no lo crean, estar frente a la cámara, eso demuestra que están tomando atención, ¿no? Yo sé que muchos están en el trabajo o están llegando a su casa, en lo posible enciendan su cámara. Por favor, licenciada, bueno, doctora, buenas noches, gracias a todos, un saludo. Gracias, Karen. Bueno, a ver, sigamos. Entonces hablábamos precisamente que en algún momento corresponde a los países reunirse y analizar sobre el tipo de la mercancía y dónde va a estar clasificada, ¿no? Entonces, no es tan fácil como habrán podido ustedes constatar seguramente al hacer su trabajo, identificar dónde va determinada mercancía, ¿no? Para eso, obviamente, aplican las reglas de interpretación. Y estas reglas de interpretación dicen que siempre vamos a ir de lo general a lo particular y que siempre vamos a buscar el carácter esencial de la mercancía ante todo, ¿no? El carácter esencial de la mercancía está seguramente por su utilidad, cómo sirve, cómo se la usa, y además de sus componentes, ¿no? Principales. Entonces, en función a eso se podrá identificar dónde prácticamente puede ser clasificada la mercancía, ¿no? Claro. Cuando hablamos del régimen de importación para el consumo, ahí vemos que este régimen aduanero obviamente permite la introducción de mercancías, ¿no es cierto?, a territorio aduanero nacional, desde territorio extranjero o desde zonas francas, para permanecer de forma definitiva dentro del territorio aduanero. Este régimen siempre va a implicar el pago de los tributos aduaneros de importación que sean exigibles y el cumplimiento de todas las formalidades aduaneras que correspondan, ¿no es cierto? Hay mercancías que por su contenido, por su naturaleza, que sean de fácil reconocimiento, cuyo volumen, peso u otras condiciones hagan difícil su introducción a depósitos, pero su fácil reconocimiento, ¿no es cierto?, pueden ser objeto de despacho aduanero en forma inmediata, bajo control aduanero, y siempre que se cumpla con todas las formalidades establecidas en los procedimientos. Las mercancías siempre se van a considerar nacionalizadas cuando estén en territorio aduanero y cumplan siempre con el pago de los tributos aduaneros exigidos para su importación. Dentro de las modalidades de despacho de importación tenemos un despacho anticipado, que es el hecho de pagar los tributos, tener la declaración ya prácticamente elaborada y con el pago de los tributos antes que la mercancía llegue inclusive a frontera, ¿no? Entonces estamos haciendo una declaración anticipada en este sentido. ¿Y qué es lo que sucede una vez que llega hasta frontera? La mercancía, adjuntando la documentación, si bien no original, pero puede ser escaneada, puede ser información que vaya adelantada a través de los medios informáticos que se tienen disponibles, se hace la presentación de la declaración de mercancías ante la aduana nacional y una vez emitida, una vez en frontera, se sortea el canal y bueno, si sale un canal verde, automáticamente desde frontera se va a depósitos la mercancía, ¿no? Y en 20 días ya el despachante de aduana tiene la obligación de hacer la regularización del despacho anticipado, se encarga de precisamente cerrar este despacho conforme corresponde. Dentro del despacho inmediato es una modalidad que nosotros la aplicamos cuando existen mercancías que debido a su naturaleza, a una condición específica que requiera, ¿no? Deben ser despachadas de forma inmediata. Por ejemplo, las vacunas, ¿no? En este caso, las vacunas no pueden estar almacenadas en recinto, no pueden esperar controles, no pueden
esperar tienen que ser despachadas de forma inmediata. Para eso, por ejemplo, se aplica esta modalidad de despacho inmediato. Las aeronaves también. Ahí se ven aeronaves que no pueden ingresar al recinto a donde imagínense que ingresen las aeronaves. En ese caso, se hace un despacho inmediato, ¿no? Los cadáveres, por ejemplo, lo propio, ¿no? Cuando pasan por aduana, se hacen despachos inmediatos. Los órganos, etcétera, todo aquello que necesita refrigeración, que necesita obviamente un cuidado específico, un almacenamiento específico, un almacenamiento muy cuidadoso, entonces pueden ser sometidas a un despacho inmediato, ¿no? Y luego obviamente el despachante o el importador se encarga de regularizar este despacho inmediato con la presentación de la documentación correspondiente y el pago de tributos en caso de corresponder. El despacho abreviado. En cuanto al despacho abreviado, bueno, existen determinadas administraciones que cuentan con zonas de custodia. El caso en particular de La Paz, lo tenemos en Patacamaya, donde existen algunas mercancías de fácil reconocimiento, ¿sí?, que pueden ser sometidas a este tipo de despacho abreviado. Pueden ingresar todas las mercancías menos los vehículos antiguos, porque obviamente necesitan un reconocimiento los vehículos y sobre todo si son antiguos. En cambio, los vehículos nuevos obviamente se pueden desorganizar bajo la modalidad de despacho abreviado en el recinto de Patacamaya. Las destinadas a un depósito transitorio especial, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente si están destinadas a un depósito transitorio, un depósito especial, deben ser remitidas a ese lugar y no sometidas a un despacho abreviado. Las que requieran el examen previo, ¿no? Que no impliquen la descarga de la totalidad de las mercancías. Siempre que se requiera hacer una descarga de las mercancías, no, pues en ese caso ya no se puede aplicar un despacho abreviado, ¿no? La idea es que precisamente en el despacho abreviado no se efectúe la descarga de la mercancía de los medios de transporte, ¿no? Sino simplemente se aplique la modalidad de ir y reconocer la mercancía y bueno, sale del recinto, ¿no? Todas las mercancías que estén sometidas a un procedimiento específico no pueden ser objeto de despacho inmediato, abreviado. Cuando para el manifiesto internacional de carga se encuentra registrado más de un documento de embarque, se pueden hacer despachos con uno o más documentos de embarque, estamos hablando entonces de varios contenedores, estamos hablando de varios camiones, etcétera. En ese caso tampoco se puede realizar un despacho abreviado, ¿no? Tendría que ser un solo documento de embarque. Cuando el modo de transporte sea aéreo, fluvial, obviamente tampoco va a aplicar porque se tiene una administración, un área terrestre especial para aplicar ese despacho abreviado. Y cuando el destino de las mercancías en una zona franca, ¿no? Obviamente ahí está destinado a una zona franca, no puede ingresar como despacho abreviado territorial nacional. Se pueden hacer despachos parciales siempre que estén amparados en una sola factura comercial. O sea, se puede parcializar, ¿no? Yo puedo comprar en realidad tubos, ¿no? Tubos de acero, por su amplio volumen y peso, pueden venir en varios medios de transporte, ¿no? Entonces puedo ir parcializando conforme vayan llegando los medios de transporte, siempre que obviamente estos tubos, la totalidad, se refleje en una factura comercial. Si están en una sola factura comercial, entonces obviamente se pueden hacer despachos parciales, ¿sí? Entonces, dentro de la modalidad de lo que es las modalidades de importación, ahí vemos los despachos, ¿no? Tenemos el despacho anticipado, inmediato, el despacho abreviado y los despachos parciales, todos de importación. Ustedes seguramente este fin de semana han hecho un ejercicio de liquidación. Este ejercicio de liquidación está basado en, es sumamente fácil, han tenido que haberlo desarrollado y bueno, tenemos precisamente
como les decía, conforme establece el artículo 27 y el artículo 20 del reglamento, el artículo 27 de la Ley General de Aduanas, habla de la forma de liquidación de los tributos aduaneros. A ver, ¿quién tiene la ley a mano? Edwin Villegas, ¿está? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Edwin, ¿podrías dar lectura al artículo 27 de la Ley, por favor, General de Aduanas? Está bien, enseguida. O 20 del reglamento, cualquiera. El capítulo 2, los tributos aduaneros. Artículo 27. Artículo 27. La base imponible sobre la cual se liquidarán los gravámenes arancelarios estará constituida por el valor en aduana, de acuerdo con el título octavo de la presente ley. La base imponible sobre la cual se liquidarán los derechos de compensación y los derechos antidumping se determinará de acuerdo con las disposiciones de la GATT. A su vez, la base imponible de los impuestos internos aplicables a la importación se regirá por las normas respectivas. Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera serán convertidos a moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta del Banco Central de Bolivia, vigente a la fecha de la aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. Para determinar la base imponible de las mercancías importadas por vía aérea, se aplicará hasta un máximo del 25% del monto correspondiente al flete aéreo efectivamente pagado. En los casos de cambio del régimen aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo al régimen de despacho a consumo, la base imponible estará constituida por el valor de la transacción de la mercancía vigente al momento de la presentación de la declaración de mercancías aceptada por la correspondiente administración aduanera. Correcto. Ahora el artículo 20 del reglamento a la ley. Que es concordante. Normas conexas del reglamento, artículo 20. Luego dice artículo 28, licenciada, es ese, ¿no? No, el artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas. ¿Alguien lo tiene? ¿El texto? Wendy Vázquez. Buenas noches, doctora. Sí. Buenas noches. ¿Tienes el texto del reglamento de la ley? Sí, el artículo 20, los montos mínimos para la ejecución tributaria. La facultad otorgada al Ministerio de Hacienda para establecer montos mínimos a partir de los cuales... el reglamento a la ley. Perdón, Wendy. Sí, el reglamento a la Ley General de Aduanas, es el artículo 20 dice. No, la base imponible. Ah, perdón. Sí. Yo lo tengo, licenciada. Adelante, por favor.
La base imponible, bueno, artículo 20, base imponible. La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario está constituida por el valor de transacción de la mercancía, determinado por los métodos de valoración establecidos por el título octavo de la ley y de ese reglamento, más los gastos de carga y descarga, más el costo de transporte seguro hasta la aduana de frontera, entendiéndose esta como aduana de ingreso al país. Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF aduana, el costo del flete aéreo será el 25% del importe efectivamente pagado por este concepto. A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte, este presumirá en el equivalente al 5% del valor FOB de la mercancía. Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá en concepto de la prima, el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. La póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido fehacientemente con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia. La importación efectuada mediante contrato diferente a los términos Incoterms, FOB o CIF se ajustará a los requisitos anteriores a efectos de la determinación de la base imponible. Tratándose de vehículos que ingresen por sus propios medios o de equipaje del régimen de viajeros, para efectos de la determinación de la base imponible, se considerará por concepto de costos de transporte el 2% del valor FOB. Para la liquidación del impuesto al valor agregado y la aplicación de la alícuota porcentual del impuesto a los consumos específicos, en el caso de importaciones, la base imponible estará constituida por el valor CIF frontera más el gravamen arancelario efectivamente pagado y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. La base imponible del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados y del impuesto a los consumos específicos con tasas específicas aplicables a la importación se aplicarán en la forma y términos establecidos en las normas respectivas. La base imponible para la liquidación de los impuestos internos y otros aplicables a la exportación de mercancías se regirá por lo dispuesto en normas específicas. Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, vigente el último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera. La Aduana Nacional establecerá mecanismos de difusión que permitan a los consignatarios, auxiliares de la función pública aduanera, funcionarios de aduana y otras personas naturales y jurídicas que intervengan en operaciones de comercio exterior, conocer con oportuna anticipación los factores de conversión monetaria aplicables para una adecuada determinación y declaración de la base imponible. Los derechos antidumping y compensatorios se liquidarán conforme lo dispongan las normas que regien dicha materia. Muchas gracias, Ovidio. A ver, de este artículo, precisamente del artículo 27 que leyó Edwin y el artículo 20 del reglamento, tenemos la forma de liquidación de los tributos aduaneros, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que hay un costo presunto, digamos, por el transporte de las mercancías y un costo presunto por el valor de la prima del seguro, que es el 2%. Cuando recordábamos la aplicación de los Incoterms, ¿no? Hablábamos del FOB, que era libre a bordo, y decíamos, una vez que está la mercancía puesta a bordo del buque, ¿no? Hablábamos de adicionarle costos, que era el flete, el transporte y el seguro, que era la I, ¿no? Para llegar al costo, el seguro y el flete, que nos van a dar como resultado hasta la frontera, ¿no? Que nos van a dar como resultado la base imponible del gravamen arancelario. Habíamos visto también una diapositiva donde teníamos cuadros en azul, donde prácticamente se resumía lo que establece este artículo, ¿no? Ahora, para obviamente encontrar la base imponible del
que se va a aplicar para el gravamen arancelario, hablábamos del valor CIF hasta la frontera, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que adicionarle el costo del seguro y el costo del flete, ¿no? Aquí seguramente dentro de este ejercicio que muestro están estos dos. Y dice que vamos a liquidar al tipo de cambio vigente al último día de la semana pasada. Estamos hoy al lunes. En realidad, para realizar cualquier ejercicio tenemos que aplicar el tipo de cambio a dólar, ¿no es cierto?, que estaba vigente para el día viernes, ¿no? Entonces, todos los viernes el Banco Central se encarga de ir actualizando y la aduana también de ir comunicando. Adicionalmente de la aduana, otras instituciones relacionadas al comercio exterior también hacen sus publicaciones del tipo de cambio, ¿no?, para las operaciones de comercio exterior. Entonces, ahí tenemos que, por ejemplo, en este caso, un vehículo Versa de 1.600 de cilindrada va a representar un valor FOB de $9.362. A esto le agregamos $1.392 por costo de seguramente transporte, ¿no?, entre otros, y el costo del seguro, $1.303. Y ahí tenemos la sumatoria de ambos convertido a bolivianos al tipo de cambio, ¿sí? Nos da un resultado de 67.857 bolivianos. Entonces va a resultar que la base imponible para el gravamen arancelario va a estar dado por precisamente esto, los valores hasta la frontera. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hemos gastado hasta que la mercancía está en la frontera. No le vamos a subir a esto el transporte terrestre desde la frontera, digamos, hasta Santa Cruz, porque imagínense, costaría más pagar tributos de mercancía con dirección a Santa Cruz que con mercancía que se quede en Oruro, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, no tiene ninguna lógica ni relación. Entonces, por ese motivo, todo se paga, todos los valores, por eso se establece el valor CIF hasta la frontera. Entonces, ahí tenemos para el gravamen arancelario, la base imponible está representada por 67.857. A este tipo de vehículos que son precisamente que están en la partida 83, que es para transporte de personas, en la parte 8703, perdón, aplicará una alícuota de un 10%, entonces le aplicamos a la base imponible y saldrá este resultado. Tenemos para el impuesto a los consumos específicos, ¿sí? En este caso, al tratarse de vehículos, va a aplicar el IC para esto, que nos dice el artículo 20, que vamos a aplicar a 67.857, que era la base imponible, le sumamos 6.786, que era lo que vamos a pagar del gravamen arancelario, nos da un resultado de 74.643. A eso le aplicamos una alícuota del 15% de acuerdo a la mercancía y nos dará un tributo de 11.196 a pagar. Lo mismo, esta base imponible para el ICE va a ser la misma para el IVA. Y sabemos que acá tenemos una alícuota del 14.94%, ¿no? La tasa efectiva. Y nos va a dar como resultado 11.152. Sumamos todo esto, ¿no? El GA, el ICE y el IVA, y nos va a dar como resultado 29.134 a pagar. ¿Ya? Vayamos a ver los ejercicios en sí ya aplicados de acuerdo a lo que establece el artículo 20 del reglamento y el 27 de la ley. A ver, esta empresa de nombre Caterpillar va a desear importar un tractor oruga 0 kilómetros desde Estados Unidos con destino a la aduana interior Sucre. Vamos a aplicar siempre los valores CIF hasta la frontera. En este caso va a ingresar la mercancía, nos está indicando que va a ingresar la mercancía hasta la aduana interior Sucre. La información hipotética de la importación es valor FOB de 2.700, ¿no? El FOB 2.700, el flete marítimo, Puerto Long Beach, son, aquí,
200, ¿cuánto es? Sí, 200, ¿no? 200 del flete marítimo. El flete terrestre desde Puerto de Arica hasta Aduana Interior Sucre es de 100 bolivianos. 70% de ese tramo, obviamente va a ser tramo Arica-Tambo Quemado y 30% tramo Tambo Quemado, Aduana Interior Sucre. ¿Cuánto vamos a consignar acá? A ver, Ovidia. Sí, licenciada. Sí, doctora. Si nuestra base imponible va a ser el valor CIF hasta la frontera, ¿cuánto vamos a consignar? Del tramo El 70%. ¿El 70%? El 70%, correcto. El 70% de 100 va a ser 70, ¿ya? 70. Exacto. Muchas gracias, Ovidia. Entonces, de 100 solamente vamos a consignar el 70% porque este solamente es el 70% el que va a aplicar hasta la frontera. El resto es tránsito nacional, el resto no puede formar parte de la base imponible. Ahora, si ustedes quieren, lo ponen, ¿no? Obviamente el fisco no les va a decir nada a la aduana, ¿no? La póliza de seguro documentado. En este caso ha venido con seguro, entonces le vamos a consignar solamente el 30% de lo que pagó en seguro, ¿no? Total. El GA va a estar al 5% y el IVA al 14.94%. ¿Ya? En este caso, a ver, hagamos el ejercicio. $598 saldría. ¿Cuál es su nombre? ¿Shirley? Sí, Ay, Shirley 598. sí, estoy tomando los 2.700 que es el FOB, los 200 que sería el marítimo, los 70 que llegaría a ser Arica y 30 de la póliza, y eso me suma 3.000. A esos 3.000 le he sacado el 5% que es el GA, que me da 150, y el IVA que llegaría a ser de 14.94, que me da 448,20. Solo estoy considerando los 448 más los 150, me sale 598. ¿Cuál entonces es la base imponible del IVA? 448.20. No, la base imponible. A 3.000. No, a esos 3.000 tiene que sumarle 150 de lo que está pagando del GA. Ok. Y con Entonces, eso recién saco el IVA. sí, sería 3.150. Perfecto. Doctora, 620,61 me sale. A ver, la base imponible. ¿Quién era? ¿Cómo es su nombre? Jimena, ¿no? Jimena Vargas. Jimena Vargas. A ver. Ya, entonces, a ver, la alícuota del 14.94%, entonces tributo a pagar del IVA sería 470, Sí, ¿no ves? Sin redondear. Más 150 del GA, 620. ¿No es cierto?
¿Cuánto sacó Jimena Vargas? Los 620. Correcto. Entonces, ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, para aplicar el gravamen arancelario, para aplicar el IVA y el ICE, le sumamos el GA. Lo pagamos y lo sumamos. ¿Mm? Porque justamente el reglamento es el que establece para la liquidación del IVA y la aplicación de la alícuota porcentual del ICE, la base imponible estará constituida por el valor CIF frontera más el gravamen arancelario efectivamente pagado y otras erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ahí precisamente tenemos movimientos en puerto, etcétera, que han generado un gasto, van a ir a formar parte de la base imponible. Pero adicionalmente, lo que más llama la atención es que se pague el gravamen arancelario y va a formar parte, lo que efectivamente se pague, va a formar parte de la base imponible del IVA, ¿no? Entonces, por eso es que seguramente en algunos casos, cuando imagínense el gravamen arancelario, prácticamente estamos con un gravamen consolidado, o sea, con el 30 y 40%. Imagínense sumarle el 30 y 40% a la base imponible y sobre eso volver a liquidar con el 14.94%. Realmente el costo de la mercancía muchas veces se duplica, ¿no? Se duplica. Y obviamente por eso es el mercado interno realmente costoso, ¿no? Y por eso también tenemos seguramente tanto contrabando, ¿no? Son muy altas las alícuotas en este caso. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 20 de la ley? El artículo 20 que se ha leído dice que cuando no tenemos factura de transporte, aplicamos un porcentaje. ¿Qué porcentaje aplicamos, Ovidia? ¿Tú que has leído? ¿Ovidia? ¿Me da un momento, licenciada? Ya. ¿Qué pasa cuando no tenemos una factura que respalde el costo de transporte? Un certificado de flete, una factura. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el reglamento a la ley? ¿El 25%? Correcto, Shirley. Muy bien. Aplicamos un 5%, ¿no? No presentamos el documento y aplicamos el 5%. ¿Qué pasa cuando no tenemos, en este caso, póliza de seguro? Porque hay mercancía, por ejemplo, que nadie te quiere asegurar. ¿Quién va a querer asegurar vidrios? ¿No? Es un tipo de mercancía que, por ejemplo, viene sin seguro, de hecho. ¿Qué porcentaje aplicamos? Se aplica el 2%. 2%, correcto, ¿no? Muchas veces existen operadores, muchos despachantes, recomiendan, ¿no es cierto? Bueno, si tu transporte tú estás pagando más del 5%, declararemos que no tienes el documento, no lo presentemos, pongamos el 5% y hagamos la liquidación. En realidad, pareciera una buena estrategia, vas a pagar menos, ¿no? Parece una buena estrategia, pero cuando la administración ya ve que automáticamente sustituyes algún valor por un porcentaje, de hecho, ingresa a canal, ¿no? Entonces, es mejor prepararse para ello y en algún caso presentar la documentación que corresponde, no es más seguro. Acá tenemos un ejercicio donde justamente está aplicándose valores sustitutos. La empresa Volte, que Serele desea importar neumáticos nuevos de tractor marca Bridgestone desde Italia, con destino a aduana interior Sucre, otra vez a Sucre. La información hipotética de la importación es valor FOB en Nápoles, 20.000, ¿sí? No presenta factura de flete marítimo ni terrestre, tampoco presenta
póliza de seguro. Tenemos un GA del 10% y un IVA del 14.94%. ¿Cuál es la totalidad de tributos a pagar? Me dicen el resultado. ¿Ya? 5.657 redondeado. En total, a ver. Sí. Redondeando, sí. ¿Cuál es su nombre? María Luisa, ¿no? Sí, doctora. ¿Alguien más? ¿Su apellido, María Luisa? No sé. Muruchis, doctora. ¿Se ha entendido? ¿De dónde estamos obteniendo, no es cierto? El 5% es sobre el valor FOB y el 2%, ¿no? Sobre el valor FOB. Entonces ahí llegamos a un valor CIF de 21.400, que va a constituir la base imponible del GA, teniendo como resultado del GA a pagar 2.140, sumando a la base imponible del GA lo efectivamente pagado, se hace un total de 23.540, sin redondear, ¿no? Y sobre esto aplicamos la alícuota del IVA y tenemos un resultado de 3.516 por IVA a pagar, ¿no? Sumados ambos, en total tenemos 5.000, IVA más GA, ¿no? ¿Está claro o alguien tiene alguna duda? Una consulta, doctora. En el tema cuando decimos que el seguro lo paga, o que no tiene y que la administración asume el 2%, asume solamente del valor FOB, no del tramo terrestre más. No, solamente del FOB. Sobre el FOB 5% y sobre el FOB 2%. ¿Ya? Pero puede ser que tengamos en algún caso sí y en otro no, excepto, o sea, todo lo que sea un transporte multimodal, puede ser, ¿no? Marítimo y terrestre, puede ser solo terrestre, no importa, siempre va a ser 5%, excepto el aéreo. El aéreo tiene otro tratamiento, ¿ya? En el aéreo vamos a ver ahorita. ¿Hay alguna otra duda? ¿Está claro? Así va a ser el examen, con liquidación. Está claro, ¿no? Ya. Como les decía, va a aplicar el 5% para el transporte, el 2% para el seguro, excepto cuando venga por vía aérea. Cuando viene por aeropuerto, ahí en ningún caso aplicamos el 5%, porque obviamente, o sea, mercancía que llegue al aeropuerto siempre va a venir con una guía aérea, ¿no? Es lógico, siempre va a haber una guía aérea y ya no se puede justificar con pérdida, extravío, que no me ha dado, etcétera. Siempre va a venir.
Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice el artículo 20? Que ha leído Vidia. Dice que para estos casos, cuando venga por vía aérea, va a venir con su guía y sobre la guía, sobre el total de la guía aérea, se va a aplicar el 25%. Entonces, si nosotros pagamos por el costo del transporte total, ¿no? Pagamos 1,000, el 25% vamos a declarar como flete para llegar al valor CIF hasta la frontera. Porque obviamente es como el caso de actividades parcialmente prestados o servicios parcialmente prestados en el país. No sabemos en qué momento cruza efectivamente la frontera. No, por eso la norma ya establece. Entonces aquí tenemos un ejercicio con el 25%. Vean, usted viaja a la Feria Internacional de Shanghái en representación de su empresa en búsqueda de proveedores de equipos de computación para una licitación pública internacional. Adicionalmente, le asignan un fondo de 10,000 bolivianos para la compra de artículos novedosos que puedan ser comercializados en Bolivia. Por lo que compra 500 unidades de flash voice record. ¿Ya? Cada una cuesta a 10 bolivianos. Y lo transporta directamente en avión con su equipaje. Este monto efectivamente pagado de la guía aérea del transporte asciende a 500 bolivianos. ¿Sí? El trámite de desaduanización lo realiza en aduana aeropuerto de El Alto. No presenta póliza de seguro. ¿Sí? Tenemos un GA de 20%, el IVA ya saben, la tasa efectiva. Entonces, a ver cuál es la cantidad total de tributos a pagar. Los dejo, a ver. Cuando es en este caso, igual tenemos que cobrarle lo que es el tema del seguro, ¿no? Por más de que haya... Ok. Siempre llegamos al valor CIF hasta la frontera. Esa es la base imponible. ¿Listo? ¿Quién comparte su resultado? 2,124 me salió a mí. ¿Alguien más?
$1.981. No. A ver, ¿cuál era su base imponible? El valor FOB. A ver, yo le he puesto que como son 5,000 más 500 el transporte, ya me suban 5,500. El seguro, el 2% 100, me sale 5,600 para sacar la base imponible. ¿Está bien? No, ahí está el A ver, error. ¿qué he hecho A mal? ver, como decíamos, a ver qué dice el reglamento a la ley. A ver, justamente la acabamos de decir. Dice, cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF aduana, el costo del flete aéreo será el 25% del importe efectivamente pagado por este concepto. ¿Cuánto era nuestra guía aérea? 500, ¿no? El 25% de 500 es 125. Entonces, solo vamos a consignar 125. El 25% de lo efectivamente pagado por la guía aérea. O sea, tomaría los 5,000 que he gastado en el producto, en lo que sería el transporte, en vez de 500 tomo 125. Sí, correcto. Eso es lo que dice el reglamento a la ley. Ya, y luego sigo tomando el seguro, que es el 2% que me El va a dar. 2%, correcto, sobre 5,000. Claro, ya. Sí. Ok. Entonces, A mí me sale el acordar. resultado de 1982. Sí, redondeando, ¿no? Sí, Sí, correcto. 1982 redondeando. A no olvidar eso. Cuando viene por aeropuerto, solo tomar el 25% del costo de la guía, es lo que les decía. Prácticamente no podemos olvidar ahí, no podemos decir vamos a aplicar solamente el 5% sobre el valor FOB. No. Siempre tenemos guía aérea cuando hay transporte aéreo. Entonces, como hay transporte aéreo, aplicaremos el 25% del total pagado por la guía aérea, ¿no? Y ese va a ser nuestro flete, ¿sí? Hasta aeropuerto. Y bueno, el valor del seguro de forma correcta. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? No, por favor, ¿podría volver a explicar? No lo entendí. Ya. Con gusto, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, a ver. Entremos acá. A ver. Tenemos el valor FOB. ¿Sí? 5,000. ¿No es cierto? Porque dice el ejercicio que ha elegido 500 unidades de flash. ¿No? Salido a 10 bolivianos son 5,000. El flete, el transporte aéreo, ¿sí? En este caso solo ha pagado, como viene por aeropuerto, ha pagado 500 bolivianos. De estos 500 bolivianos solo debe tomar el 25%, ¿sí? El resultado es 125 bolivianos, el 25% de 500. En los despachos que vengan por aeropuerto, solamente tomar el 25% de lo que se paga
en la guía F. Como no tenía seguro para llegar al valor CIF, porque siempre debemos llegar al valor CIF hasta la frontera, en este caso vamos a aplicar el 2% sobre el valor FOB. Y eso nos va a dar 100. Entonces nuestro valor CIF hasta la frontera en un despacho de aeropuerto, en este caso en concreto, va a ser 5.220. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? ¿O cuál es la duda? Sí, está bien hasta ahí. Hasta ahí, ya. Ahora, sobre 5.225, esta va a ser nuestra base imponible para el gravamen arancelario. Y para el gravamen arancelario, el ejercicio nos dice, aplicamos el 20%. El 20% en este caso de 5.225 nos sale 1.045. Esto es lo que voy a pagar por el gravamen arancelario efectivamente. Para llegar a la base imponible del IVA y del ICE, en el caso que corresponda, sumo lo que voy a pagar por el gravamen arancelario, ¿sí? Más el valor CIF frontera. En este caso, voy a sumar 5.225 más 1.045, que es lo que efectivamente estoy pagando. Como base imponible tendré 6.270. Esa va a ser mi base imponible para el IVA. Sobre 6.270, ¿sí? Voy a aplicar el 14.94% y me va a dar como resultado el IVA a pagar. Como resultado me va a dar 936. No estoy redondeando, ¿ya? Entonces, ese será mi IVA a pagar. Ahora, en total en tributos, ¿cuánto va a costar esta mercancía? 1.045 más 936, 1.981, sin redondear, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Si no está claro, vuelvo a explicar. ¿Por qué es importante esto y por qué va a ser siempre importante este tema? No solamente por saber cuánto cuesta una mercancía más tributos aduaneros, ¿no? Sino por el simple hecho de que cuando hablamos de ilícitos aduaneros, cuando hablamos del contrabando, el valor de los tributos en materia de contrabando, este valor de los tributos, va a definir en algún caso si nuestro trámite va a ser penal ante la fiscalía, ¿ya? O va a ser un contrabando contravencional que solamente va a ser tramitado a instancias de la aduana nacional como administración. Si va a ser una persecución penal o va a ser una persecución administrativa, ¿ya? Eso es lo importante, saber identificar cuánto se paga realmente por los tributos aduaneros de importación, ¿no? Nos ayuda a definir inclusive esa posibilidad. El tema de la reincidencia también nos ayuda a definir. Ya el tema de la multa, absolutamente todo. Por eso es importante ¿Están viendo la presentación? No. No, no se ve. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, esa es la liquidación conforme establece el segundo párrafo del artículo 20, ¿sí?
la liquidación con IR. Como ya habíamos visto, no vale olvidar que siempre va a ser el valor CIF hasta la frontera, ¿ya? A ver este ejercicio, último ejercicio, 3 solos. Considerando la siguiente información, a ver, expresada en bolivianos. El valor CIF hasta la frontera de mercancía, 15.550. Flete documentado hasta la frontera 2.000, seguro documentado 500. Calculemos un gravamen arancelario de 10%, un IVA 14.94%. La mercancía es originaria del Perú, razón por la que el importador adjunta al despacho aduanero certificado de origen correspondiente. ¿Cuánto se va a pagar por tributos? La pregunta del millón. ¿Ya está? ¿Ya? Yo saco 2.697, pero no sé si está de acuerdo. 2.697. Shirley Sí. Shemmer, a ver. ¿Quién más? María Luisa. ¿Cuánto saca? Doctora, 2.696. 2.696. Jimena. Sí. ¿Quién da más? ¿O quién da menos? A ver, Edwin Villegas. ¿Cuál es su resultado? Edwin, Doctora, a mí me sale 4.110. ¿cuál es María Luisa, no? Sí. Doctora, a mí me sale otro monto igual, es 4.771. ¿Cuál es su nombre? Wendy. Wendy Vargas. 4.700. Wendy Vázquez, sí, 4.771. Ya. Ya. A ver, temo decirles que no crea. A ver, anotaremos. Valor sí hasta la frontera de la mercancía es bolivianos 15.550. ¿Qué quiere decir? Que este flete documentado está dentro de estos 15.550. Y el seguro documentado también está dentro de estos 15.550. Segundo, la mercancía es originaria del Perú, razón por la que el importador adjunta el certificado de origen. ¿Qué pasa cuando adjunta un certificado de origen del Perú? No se cobra el GA. Exacto. Entonces solamente tenemos el IVA. Entonces 15.550, ¿no? Sacamos el IVA y sale 2.323. Listo. Eso era. Más o menos así van a ser las preguntas del examen, ¿ya? Entonces, como sabemos ya todos los conceptos, va a ser fácil, vayan practicando. En realidad, leyendo lo que establece el artículo 20 del reglamento y 27 de la ley. No es más, todo está ahí, ¿ya? ¿Está claro? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta? ¿No?
Nada. No, ya está claro, doctora. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces voy a explicar para finalizar. Tengo dentro del dentro del contenido, a ver, vamos a ver. ¿Ven la pantalla compartida? No. Se ve la presentación. Sigue la presentación. A ver, vamos a ver. ¿Qué es una importación? La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente del extranjero al territorio nacional. Para el proceso de importación se debe tomar en cuenta los siguientes pasos. Primero, toda persona natural o jurídica que quiera realizar una importación debe registrarse en el padrón de operadores de comercio exterior de la aduana nacional. Segundo, verificar que la mercancía no se encuentre prohibida de importación o requiera autorización previa. Tercero, realizada la compra de la mercancía y obtenida la factura comercial, lista de empaque y otros documentos soporte, contrata los servicios de un transportador internacional autorizado, quien trasladará la mercancía hasta la aduana de destino. Cuarto, el transportador internacional entregará la mercancía en la aduana de destino al concesionario de depósito aduanero o de zona franca, quien emitirá el parte de recepción como constancia del arribo de la mercancía, a partir del cual podrá iniciar el trámite para el despacho aduanero. Quinto, el despacho aduanero puede ser realizado a través de un despachante de aduana o por el importador habilitado como declarante, quien en base a la siguiente documentación soporte elaborará la declaración única de importación: factura comercial, documento de embarque, parte de recepción, lista de empaque, declaración jurada del valor en aduanas, póliza de seguro, documentos de gastos de transporte, certificado de origen de la mercancía, certificados o autorizaciones previas, otros documentos. Sexto, elaborada la declaración única de importación, el despachante de aduana remite por medios informáticos la documentación soporte digitalizada a la aduana nacional. Séptimo, en un plazo máximo de 3 días hábiles, el importador debe realizar el pago de los tributos aduaneros vía internet o en sucursal del Banco Unión. Octavo, efectuado el pago, el sistema informativo asignará uno de los siguientes canales de control a la declaración única de importación. Canal verde, el importador realiza el retiro inmediato de mercancías del recinto aduanero, sin la necesidad de examen documental o reconocimiento físico. Canal amarillo, la aduana nacional realiza el examen documental a la declaración de mercancías y de no tener observaciones, en un plazo máximo de 24 horas, autorizará su retiro. Canal rojo, la aduana nacional realiza el reconocimiento físico de la mercancía y examen documental y de no tener observaciones, en un plazo máximo de 48 horas, autorizará su retiro. Noveno, el importador retira la mercancía, previo pago de servicios logísticos y de almacenaje al concesionario de depósito aduanero o de zona franca. Aduana Nacional. A ver. Vamos a explicar en función a esto. Despachos de importación es la cosa más sensible. ¿No? Antes de iniciar, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ingreso legal de cualquier mercancía procedente del extranjero al territorio nacional. Para el proceso de importación, Lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta primero, la documentación. jurídica que quiera ¿Sí? realizar una importación
Bueno, obviamente tiene que existir un registro, ¿no? Tiene que existir un registro en el sistema de la aduana nacional, registrarse como un operador de comercio exterior, en este caso como un importador, ¿no? Una vez que ya esté registrado, está habilitado para realizar operaciones de importación. Comercio exterior de la aduana nacional. Segundo, verificar que la mercancía no se encuentre prohibida de importación o requiere autorización previa. Ya lo hemos visto esto cuando hemos tratado el arancel aduanero, ¿sí? Fijarse siempre en la columna de los requisitos, los documentos que requiere la mercancía. Si requiere una autorización previa, si requiere una certificación, si quizás requiere a lo mejor un permiso especial de importación, todo eso conseguirlo antes. Caso contrario, pues estaremos realizando una importación que no va a proceder porque seguramente al momento de cargar la declaración nos va a pedir por la partida, automáticamente nos va a pedir el certificado o la autorización previa. Y si no lo presentamos, no lo juntamos, directamente vamos a caer en un contrabando, ya sea contravencional o delictual por la falta de este requisito documental. Ya mañana, pasado, cuando veamos el ilícito del contrabando, claramente vamos a identificar en qué casos o en qué causales, ¿sí? Porque el contrabando también tiene sus causales, ¿no? Tiene sus hipótesis que hay que cumplir. Dentro de una de sus hipótesis está precisamente la falta de sus documentos. O puede ser que quizás en nuestro país sea prohibida esa mercancía de importación. Por ejemplo, vehículos siniestrados. Uno no puede importar vehículos siniestrados, ¿no? Estamos dentro de las causales de prohibición. La prendería usada, no solamente la ropa usada, todo lo que es prendería usada también está prohibido de importación, ¿no? Todos aquellos alimentos que no tengan permisos, las armas, explosivos, etcétera. ¿Quiénes son los únicos que pueden realizar importación? Las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de mercancía. Entonces, primero, verificar que esta mercancía cuente con la documentación u obtenerla antes de iniciar el proceso de importación. Tercero, realizada la compra de la mercancía y obtenida la factura comercial, lista de empaque y otros documentos soporte, contrata los servicios de un transportador internacional autorizado, quien trasladará la mercancía hasta la aduana de destino. Cuarto, el transportador internacional entregará la mercancía en la aduana. Ya hemos visto todo el proceso de importación cuando habíamos hablado de forma muy resumida, cuando habíamos identificado los 5 TEPS, ¿no? Y habíamos dicho que era parte de las obligaciones del exportador o del vendedor, ¿no? De darnos la documentación de la mercancía. Puede ser que dentro de esta documentación la mercancía sea requisito certificado de origen, porque vamos a aplicar una preferencia arancelaria. Puede ser. Si es así, bueno, nos da la factura comercial, ¿no? Nos da adicionalmente, puede ser la lista de empaque, cualquier otra documentación que vaya a ser de soporte a la factura, al valor de transacción en realidad, ¿no? Que vaya a ratificar aquel. Entonces contratamos o él contrata el seguro y una vez, el flete, el transporte y el seguro de corresponder. Y una vez que llega la mercancía a su destino, bueno, pues se ingresa a depósito aduanero. Y en depósito aduanero, la empresa encargada de los depósitos aduaneros, de la custodia y conservación de las mercancías en depósito, lo que hace es entregar el parte de recepción. Este parte de recepción va a llegar a ser un documento también soporte de la declaración de mercancías. De destino al concesionario de depósito aduanero o de zona franca, quien emitirá el parte de recepción como constancia del arribo de la mercancía, a partir del cual podrá iniciar el trámite para el despacho aduanero. Quinto, el despacho aduanero puede ser realizado a través de un despachante de aduana o por el importador habilitado como declarante, quien en base a la siguiente documentación soporte elaborará la declaración única de importación: factura comercial, documento de embarque, parte de recepción, lista de empaque, declaración jurada del valor en aduanas, póliza de seguro, documentos de gastos de transporte, certificado de origen de la mercancía, certificados o autorizaciones previas, otros documentos. Ya.
A ver, ingresa la mercancía al recinto aduanero y el concesionario de depósito extiende el parte de recepción. Este parte de recepción, como ya comentábamos, puede detallar el estado en el que se está recibiendo la mercancía. De ser el caso, lo que hace el concesionario, ¿no? Da de alta, bueno, establece cómo está recibiendo, cuál es el peso de la mercancía. Tiene que haber una trazabilidad de la carga. ¿Qué quiere decir? Que en puerto de salida hacen un pesaje, ¿sí? Y lo ponen seguramente lo ponen en el documento, en el BL, ¿no? En el documento de embarque, en el Bill of Lading, puede ser que, o en la carta aporte, ¿no es cierto? Si ya estamos hablando de un tránsito terrestre, o en la guía aérea, en el momento en el que arriba al medio de transporte, realizan un pesaje. En el momento que llega a puerto, que pasa frontera o que llega a la administración, se hace cierre de tránsito, también se realiza un pesaje. Tienen que coincidir estos pesos, ¿no? Tienen que coincidir. Por eso existe la norma, es clara al establecer que cada 6 meses más o menos nuestros concesionarios del recinto realizan el pesaje de la mercancía o el calibrado, perdón, de las balanzas camioneras, las básculas camioneras. En ese sentido, obviamente, tienen que estar allí, los pesos tienen que coincidir, ¿no? Una vez que está en recinto la mercancía, esta mercancía puede estar 60 días almacenada. Dentro de estos 60 días, hasta el día 60, se puede elaborar y validar la declaración de mercancías, hacer que nazca el hecho general de la importación. Caso contrario, esta mercancía va a caer en abandono, ¿ya? Dentro de estos 60 días, como ya decía, se puede validar la declaración de mercancías. Para eso, ¿qué se va a adjuntar? Siempre se tiene que adjuntar la factura comercial. ¿Por qué? Porque en función a esta ya sabemos que vamos a tener un valor en aduanas, ¿sí? Sobre base cierta, ¿no? Si la administración duda de nuestra factura comercial, dice, bueno, tiene raspaduras, aquí me presenta incongruencias, la factura comercial establece que el precio de la mercancía está en ex-work, que me han declarado que la mercancía ha sido entregada en FOB o en FAS, ¿no es cierto? Hay aquí una incongruencia, entonces voy a hacer una determinación sobre base presunta, descarte finalmente. Es importante que esta factura comercial coincida en valores, obviamente, y que coincida en peso y absolutamente todo con el documento de embarque, con la lista de empaque, con el parte de recepción. Y todo esto se vea reflejado y a detalle en la declaración jurada del valor en aduanas. Todo importador tiene que realizar una declaración jurada del valor en aduanas. Tiene que firmar esa declaración jurada del valor, porque es el importador el que se responsabiliza por la declaración del valor. Esta declaración jurada del valor en aduanas está establecida desde la norma supranacional. Todos los países de la comunidad andina aplican la DAF, así se llama, la Declaración Andina del Valor. Este documento es documento soporte de la declaración de mercancías. Para cuando alguien realice una importación hacia Bolivia, tiene que firmar el importador una declaración, la Declaración Andina del Valor, esta declaración jurada del valor en aduanas, que obviamente tiene que coincidir el valor con el que se declara la factura comercial, el documento que se repite en la lista de empaque, el documento que obviamente además va a coincidir en valores con lo que establecen los gastos de transporte, la póliza de seguro, porque tiene que haber un valor asegurado. Entonces, todo tiene que coincidir, ¿no es cierto? Y ahí vemos justamente el análisis de la trazabilidad de la carga, ¿ya? Entonces, la póliza de seguro obviamente también tiene que ser congruente, los documentos de gastos de transporte también, ya sea flete marítimo, flete terrestre o solo terrestre o aéreo, tiene que venir declarado. El certificado de origen de la mercancía siempre que corresponda en aplicación de uno de los acuerdos de complementación económica o de los multilaterales que tengamos suscritos en el marco de la CAN o del Mercosur, ¿no? También debe estar acompañado y cumpliendo los requisitos que correspondan para que aplique la preferencia arancelaria.
Los certificados o autorizaciones previas, cuando correspondan, es importante, y aquí como ven son documentos soporte de la declaración. Su ausencia, ¿no es cierto?, nos va a traer problemas. ¿Problemas de qué? De que se configure un probable contrabando, ya sea contravencional o delictual, dependiendo del monto de los tributos. Eso ya lo vamos a ver más bien. Y otros documentos según normativa específica. Si traemos una importación, ya sea de menaje doméstico, para algún diplomático, ¿no es cierto?, o el diplomático esté importando un vehículo exento, ahí seguramente añadirá su resolución de exención o su solicitud de exención de tributos aduaneros. Conforme vaya a establecer, se van a ir adhiriendo otros documentos de acuerdo a la norma específica. Ya, entonces, sí o sí, estos son los documentos soporte a la declaración. Una vez con estos documentos se valida la declaración, ¿sí? Y la declaración de importación, una vez validada, es aceptada, se le da un número a la declaración y automáticamente el sistema nos genera el momento en el que se valida, se pone aceptar, se pone validar, automáticamente la aduana acepta la declaración, nos da un número y automáticamente nos genera el pago de tributos. Ya lo podemos pagar eso en efectivo o lo podemos pagar a través del sistema, ¿no? A través de un INET. Realizamos el pago y automáticamente, este pago obviamente tiene que ser dentro de los 3 días. Validamos la declaración, automáticamente dentro de ese preciso momento se genera la aceptación y a partir de ese momento tenemos 3 días hábiles para realizar el pago de los tributos. Ya sea el pago en efectivo o pago a través de tarjeta o a través de un INET. El momento mismo que realizamos el pago, el segundo inmediato, ¿sí?, se sortea el canal, el momento que pagamos. Se sortea el canal y este canal puede ser de 3 tipos. Un canal verde, un canal amarillo y un canal rojo. Por norma, el canal verde, si ingresa a la aduana, sale el canal verde y la mercancía tiene que salir de inmediato de la administración, ¿sí? Y obviamente si hubiese alguna observación o algo, será en un control posterior, en una fiscalización aduanera posterior, que será el cobro, será la revisión, etc. En el caso de que toque un canal amarillo, la administración cuenta con 24 horas para revisar documentalmente el despacho aduanero, ¿no? En 24 horas la administración revisa el despacho aduanero. Sí, pero solamente realiza una revisión de los documentos soporte que se han declarado. Que estos coincidan, que estos sean coherentes, congruentes y que además no revistan valores subvaluados, ¿no? Si en caso existe alguna duda, este despacho puede prolongarse en su plazo, más de las 24 horas. Si no existe duda, bueno, señor, se le dice, señor importador, gracias y hasta luego, nos vemos en otra oportunidad. Y se cierra el despacho, levantan la mercancía y sale la mercancía. Cuando toca canal rojo, el canal rojo ya es un control que efectúa la administración, efectúa el control a la documentación del despacho, a la documentación soporte que se ha declarado, versus contrasta y realiza un reconocimiento físico de la mercancía, realiza un aforo a la mercancía, afora a la mercancía. Rompe el precinto, abre el contenedor, ¿sí? Se realiza un acondicionamiento a la mercancía y se abre un pasillo, ¿no?, para que el técnico aduanero pueda ingresar y pueda verificar que se trata de esa mercancía, que si la lista de empaque, la factura comercial, etcétera, el documento de embarque establecía que dentro del contenedor existen 100 pallets, estos 100 pallets contiene cada uno 10 cajas, estas 10 cajas, 100 cajitas de clips, ¿no? Me voy a inventar. Entonces se descarga uno y se hace la revisión si realmente ocurre aquello.
Si no ocurre aquello, entonces, o si se trata de otra mercancía, o si se trae de masía, o si en algún caso me decía que esto venía de China, ¿no es cierto? Pero tiene una marca como si estuviera hecha en el Brasil, ya se ven otro tipo de elementos, ya se puede inclusive determinar que la base imponible está subvaluada y existe un inicio de un proceso por un proceso de determinación. Obviamente, cuando aplica el canal rojo, cuando te notifican el canal rojo, que ya les decía, es el segundo siguiente al que se realiza el pago, al que se registra el pago, el sorteo de canal, cuando nos notifican que es canal rojo en el sistema, pues lo podemos ver, tenemos que entrar a ver qué canal nos ha tocado. El canal rojo ya implica la notificación con un inicio de control. A partir de ese momento, la administración tiene que revisar la documentación soporte y efectuar la revisión física, el aforo de las mercancías en 48 horas. Y comunicarte los resultados, obviamente, hasta el día siguiente. Automáticamente te tiene que notificar, ¿no? En algún caso, la administración, siempre que ve este tipo de hechos, ¿no? Puede ser desde la sospecha de existencia de fraude marcario, pues puede pasar por omisión de pago de tributos, puede pasar por el hecho de sobrantes en la mercancía, de otro tipo de mercancía, que le falte documentación, soporte, que el precio esté subvaluado, que el valor de la mercancía no esté subvaluado, entonces ya automáticamente estamos realizando un análisis de lo que es ya un proceso de determinación en sí. ¿Qué es lo que pasa? La administración realizará la comunicación de los resultados y si existe alguno de estos tipos de observación, bueno, pues te comunicará un acta de reconocimiento, en forma de variación de valor, que hace las veces de una vista de cargo. Contra esta vista de cargo existe el plazo de 20 días para presentar descargos. Uno puede presentar descargos, pero la mercancía sigue ahí. Si quiere sacar la mercancía, puede poner una garantía por los tributos supuestamente pagados de menos, más la omisión de pago y levanta la mercancía. Caso contrario, la mercancía se queda ahí hasta que en 10 días, después de concluidos estos 20 que tiene uno para presentar los descargos, la administración emita la resolución correspondiente y una vez con la resolución correspondiente ya se verá si se va a un proceso de impugnación, etc. Y la mercancía puede permanecer ahí inclusive hasta que termine el proceso de impugnación. Y obviamente durante todo ese plazo se deben pagar obviamente los servicios logísticos de almacenaje, el servicio de almacenaje y cualquier otro que exista, ¿no? Ahora este canal rojo, obviamente, de acuerdo a la legislación, no puede ser al 100%, o sea, por eso es que la administración no realiza el control total al 100% de las mercancías, es totalmente inviable, es imposible que realicen. La norma dice que solo el 20% de las mercancías equivalentes a la totalidad de los despachos realizados el mes pasado pueden ser sometidas a canal rojo, ¿no? El resto tendría que ir a canal verde y a canal amarillo, ¿no? En un porcentaje de 80%. Entonces, más o menos ahí la administración va viendo cuántos despachos se han hecho en el mes de enero, en este caso de febrero, y en marzo tendrá que realizarse el 20% de controles en canal rojo. Este tipo de control se llama control durante el despacho, y este tipo de control es el que nos va a dar como resultado tributos a pagar o una sanción por omisión de pago. En caso de existir contrabando, bueno, eso lo vamos a ver mañana y pasado, cómo es el procedimiento del contrabando en casos de despacho e importación de mercancías. ¿Ya? Si es canal verde, ya decíamos, se retira de forma inmediata. Si es canal amarillo, hay una revisión física de la documentación en 24 horas. Si es canal rojo, hay aforo, ¿sí? Reconocimiento físico de las mercancías versus documentación de la misma. Y en algún caso, ya
les aclaré cómo es el procedimiento del control durante el despacho, ¿sí? Se realiza el pago de los, por el servicio de almacenaje y luego, obviamente, ya concluido el despacho, se otorga la autorización de levante, se da el pase de salida y la mercancía sale de la aduana nacional. Con eso concluimos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Una consulta, doctora. ¿Perdón? Una consultita. Una vez de que hemos hecho, a ver, me ha pasado algo en el trabajo que ha sido, nosotros hemos pagado prácticamente los impuestos, el GAP, pero lastimosamente no teníamos actualizada una certificación por sustancias controladas, ¿ya? Esto era un producto químico controlado que por el cambio de transición del año pasado del gobierno, pues no tenían autoridades los de sustancias y el Ministerio de Defensa no nos podía dar la certificación. Lastimosamente mi mercadería llegó justamente en tiempo de elecciones y pagamos y no teníamos esta certificación para que los de impuesto o para los de la aduana nos puedan notificar y podamos sacar la mercadería. Sin embargo, este año me ha llegado una multa por el tema de la aduana, indicando pues prácticamente que nosotros no hemos cancelado esta importación. Les hemos demostrado a la aduana que hemos cancelado, lo único que no se ha hecho ha sido la extracción de la mercadería y que si hacíamos la extracción, como es la 1008, cualquiera de los dos se podía ir preso. Mi representante legal en la parte de la empresa y el funcionario que iba a dar el ok de la extracción de la mercadería. Entonces, esto hemos regularizado recién en el mes de febrero, antes de carnavales, y antes de sacar mi mercadería, me han vuelto a cobrar una multa y me han vuelto a cobrar prácticamente el almacenaje. Del almacenaje nosotros no teníamos ninguna objeción, pues prácticamente la mercadería se ha quedado ahí desde el mes de octubre, pero la multa, lo único que nos han dicho, bueno, nosotros nos han echado la culpa de que por no tener la certificación adecuada y todo eso, nos han dado la multa. ¿Esto es correcto? ¿La multa por cuánto era? No era mucho, era 1,350, pero lo que a nosotros nos ha molestado ha sido de que nosotros habíamos cumplido absolutamente con todo. Lo único ha sido que el 14 de octubre vencía mi permiso para la importación y el 14 de octubre el 15 ya sería a medianoche ha entrado mi mercadería y el sistema ya lo ha contemplado de la aduana 15, ya no 14. Entonces, en la parte de recepción de la mercadería ya decía prácticamente 15. Y por un día, o sea, por una hora y todo eso, hemos tenido que esperar 6 meses casi para que nos puedan devolver la mercadería y poder hacer otro trámite en sustancias. Y nos han multado a nosotros porque por no tener la documentación, han argumentado de no tener la documentación. Sin embargo, se les ha demostrado que el día que ha llegado la mercadería, nosotros contábamos absolutamente con todo. Entonces, ¿eso era correcto? O sea, ¿eso es normal que te cobren así una multa y todo eso? No, en realidad, a ver, ¿qué debió haber pasado? Sí, quizás en el tema del almacenaje. Lo que pasa es que ustedes hicieron la declaración de importación, pero no pagaron los tributos y no retiraron la mercancía porque eso iba a constituir obviamente contrabando y el tema de hacer una sustancia controlada iba a repercutir con el 1008, ¿no es cierto? Pero tampoco comunicaron oficialmente el desistimiento de la declaración de mercancías. No hemos hecho todos los trámites, hasta personal de sustancias controladas se acercó a la aduana con nosotros para indicarles que ellos tampoco podían emitir justamente este levante de mercadería porque estaban en tema de transición de autoridades.
Entonces, los de la aduana acá en Santa Cruz también estaban en transición de autoridades. Y entonces, para nosotros era, ¿y ahora qué hacemos? Así, entonces, hemos decidido prácticamente dejar, obviamente, dejar la mercadería porque era un producto controlado hasta que esto se solucione. Entonces, lo que la aduana, el director de la aduana nos ha indicado es que paguemos todo como corresponde, todo el trámite, pero que no íbamos a extraer la mercadería hasta que el personal de sustancias controladas se apersone. Entonces, para eso, mire, pasó noviembre, diciembre, enero, febrero y más o menos el 20 de febrero, antes de entrar al carnaval, nos dicen que ya teníamos la resolución y todo eso, y cuando queremos recoger la mercadería, nos multan. Y nosotros, ¿pero por qué? Y nos han dicho que no, que era un proceso, que si queremos nomás la mercadería que paguemos, y si no, que iniciemos un proceso a la administración aduanera, y el personal que antes estaba ya no estaba, era explicarles otra vez, y pues prácticamente nosotros hemos dicho ya no es mucho, pero no nos ha parecido correcto, digamos, ¿no? Y en todo este proceso se ha demostrado de que nosotros contábamos con toda la documentación. A ver, un ratito, volvamos al momento. ¿Han validado la declaración de mercancías? Sí, en el mes de octubre del año pasado. No la han recogido, no han hecho el pago de los tributos. No, hemos pagado los tributos, teníamos ya la DIM, teníamos absolutamente todo, teníamos la documentación, lo único que no se ha hecho es sacar los productos del el almacén de aduana. Sí, les han cobrado la multa por levante de abandono. Esa era la palabra. ¿No? Por el abandono. Entonces, como ya les decía, puede operar el abandono en 60 días, si uno no realiza la declaración de mercancías, no la formaliza, va el abandono, ¿sí? Pero si uno, digamos, dice, ay, no, se me ha ido el plazo del día 61, no quiero realmente importar la mercancía, pago el 3%, ¿sí? Sobre la base imponible pago el 3% y con eso ya retiro la mercancía, ¿sí? Pago la multa por levante de abandono. Una vez que valido la declaración de mercancías, tengo 3 días para pagar y de ahí tengo 2 días para recoger, las instituciones públicas tienen 5 días para recoger. Si no la recogen en ese plazo, también aplica nuevamente la multa por levante de abandono. Por última vez, con el 1%, ¿no? Entonces, esa es la que le han cobrado a ustedes, ¿no? Han pagado los tributos, todo eso, pero estaban con abandono. ¿Para qué ya no procede el abandono? Entonces, por eso le han cobrado. Entonces, bueno, sí, eso está en la norma. En realidad al momento del despacho, la mercancía tiene que contar con absolutamente todas las autorizaciones, permisos, todo eso. Lo que han hecho en su caso, yo entiendo que es un tema excepcional y a Dios gracias creo que la han podido retirar la mercancía, no la han perdido, ¿no? Pero sí, en ese caso correspondía pagar la multa por abandono. Está bien lo que han pagado, bueno, y el costo del almacenaje, que ha sido un servicio efectivamente prestado, ¿no? Sí, estaba bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos el día de mañana. Empezamos con el tema de ilícitos aduaneros para durante estos 2 días con el procedimiento correspondiente para poder concluir con todo el programa específico, ¿ya? Del módulo. Listo, nos vemos mañana. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana.